Si se notan las úlceras, no son del espejo, ni es allí donde las llagas deben curarse, sino en la sociedad. Decía a principios del siglo XX un historiador, refiriéndose al surgimiento de un tipo de movimiento que estaba poniendo en zozobra a todo Occidente, el fascismo. El fascismo que tuvo su origen en Italia, luego va a Alemania y se retroalimentan entre Mussolini y Hitler, llevando a la humanidad entera a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que produce más de 60 millones de muertos en Europa. Una catástrofe y una devastación de norte a sur, de este a oeste. Pero ¿por qué y cómo es que surge con tanta fuerza el fascismo, el nacionalsocialismo en la Europa culta, en el centro de la civilización? Allí donde la Revolución Francesa en 1789 ilumina al mundo entero, haciéndola salir de las tinieblas y la oscuridad en la que el medioevo había sumergido a todo Occidente. Hay un autor inglés, Eric Hobsbawm, que en su obra Historia del siglo XX relata y cuenta esos pormenores que se estaban desarrollando en la Europa occidental después de la Primera Guerra Mundial, donde mucha gente decía: ya las guerras terminaron, es la última guerra, porque la barbarie que se conoció en la Primera Guerra Mundial jamás permitiría a la humanidad volver a cometer el mismo error. Aunque pocos años después estalla la Segunda Guerra Mundial, todavía más bárbara y violenta que la primera. Pero ¿qué es lo que se veía en ese interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Aparte de algunas situaciones históricas, como por ejemplo el fin de la era de los grandes imperios, desaparece el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. En Europa esa desaparición del Imperio Austrohúngaro da el surgimiento a nuevos países, como por ejemplo un país que también ahora dejó de existir hace poco tiempo, Checoslovaquia. Usted se estará preguntando por qué estamos hablando de historia en este momento y estamos refiriéndonos a ese proceso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desintegra el Imperio Austrohúngaro, Alemania es recortada, Austria aparece como país, Checoslovaquia también, y se divide Checoslovaquia de Alemania, creándose lo que se llamaban los Sudetes, una cadena montañosa que dividía a Alemania de Checoslovaquia. En torno a los Sudetes vivían varios millones de alemanes étnicos que anteriormente estaban en el Imperio Austrohúngaro, quedan fuera de ese imperio y hoy son parte de Checoslovaquia. Los Sudetes y los alemanes de los Sudetes dan origen a conflictos. Esos conflictos que rápidamente Adolfo Hitler toma como conflictos para justificar la necesidad de ir más allá de las fronteras de Alemania. Decía Hitler: no se trata de una guerra de invasión, no se trata de una guerra de anexión, sino que simplemente se trata de una acción de autodefensa de nuestros compatriotas. En nombre de la defensa de los alemanes, de los Sudetes que vivían en la nueva Checoslovaquia, Adolfo Hitler inicia su campaña guerrera, que decía simplemente es para cuidar los intereses de los alemanes que están siendo maltratados en Checoslovaquia. Invade Checoslovaquia, nadie se inmutaba porque decían es un acto simplemente defensivo. Ese acto simplemente defensivo termina en 1945 con más de 60 millones de muertos. ¿Qué relación tiene eso con lo que hoy estamos viviendo? Aquí al lado nada más, en la República Federativa del Brasil, acaban de realizarse las elecciones en su primera vuelta, donde dos candidatos pasan a una segunda vuelta que se van a realizar en las próximas semanas antes de finalizar el mes de octubre. Jair Bolsonaro, capitán retirado del ejército brasilero, de una clara inspiración fascista, reproduce exactamente el mismo esquema del nazifascismo de la Europa del siglo XX. Hoy él dice que los extranjeros son los culpables de la crisis en el Brasil, los negros, las prostitutas, la ideología de género, y empezó a deslizar algún que otro comentario con relación a los irmãos brasileiros que moran fuera de nuestras fronteras. Jair Bolsonaro podría convertirse en el primer presidente claramente fascista de América Latina en el siglo XXI. ¿Qué relación tiene eso con el momento actual hoy en Paraguay? No solamente la influencia que podría significar eso para nuestro país, que tiene la mayor cantidad de brasileros viviendo fuera del Brasil, que los conocemos con el nombre de brasiguayos, que permanentemente entran en conflictos con pobladores locales. Pero ¿por qué un fenómeno como el de Jair Bolsonaro estalla en el Brasil? Por el mismo motivo por el cual aquí en Paraguay, no por cuestiones ideológicas,
sino que por un malestar muy extendido en toda la sociedad paraguaya, empiezan a aparecer cierto tipo de liderazgos que más que hacer la clásica buena política, hacen la antipolítica y muestran que lo políticamente incorrecto es un deseo contenido en grandes sectores de las masas paraguayas. Hoy en día, con el surgimiento de algunos liderazgos que con un cinto en la mano o utilizando palabras prohibidas dentro del lenguaje políticamente correcto, muestran que gran parte de la población paraguaya desea aquello que ve rechazar, desea el fin de aquello que ve rechazar. Es más importante castigar a los culpables de la situación que pensar en algún proyecto de futuro. El futuro es el castigo a los culpables de la situación del día de hoy. Hoy, en la caja china, vamos a hablar de los nuevos tipos de liderazgos políticos, como el del Brasil y como los que surgen en Paraguay. La semana pasada, Paraguayo-Cuba se mostró algo violento en plena sala de sesiones de la Cámara de Senadores. Esta semana que terminó ayer, no quiso desentonar, quiso seguir en esa línea y presentó probablemente uno de los proyectos más violentos en los últimos tiempos. Lo hizo sobre tablas. Planteó que se reduzcan los salarios de los parlamentarios a no más de 5 salarios mínimos. Estamos hablando de casi 11 millones de guaraníes. A partir de allí comenzó un desfile de argumentos de prácticamente todos los referentes de absolutamente todos los sectores políticos. Nadie le acompañó, se quedó solo, perdió a uno. Pero el que nos regaló la frase de la semana fue Carlos Filisola, que alejado de su ropaje socialista, dijo que casi 40 millones de guaraníes de salario no le alcanzan. Esta fue la frase de la semana. Usted saque sus conclusiones. Y la personaje de la semana fue la señora que ustedes van a ver a continuación. Nada más y nada menos que presidenta del INDI. Audiencia pública en la ciudad de Curuguaté. Ustedes saben, estuvieron todas las autoridades nacionales, las principales por lo menos, en el departamento de Canindeyú. Esto fue el día viernes. Y en un momento dado, cuando como presidenta del INDI tuvo que responder a las consultas del público, que era nada más y nada menos que integrante de una comunidad indígena, señores, de una comunidad indígena, no pudo responder en el idioma nativo, en uno de los dos idiomas oficiales de nuestro país. Guaraní me le reclamaban los pobladores, y Beto Velar, presidente del Congreso, tuvo que oficiarle de traductor porque la señora no pudo no solamente hablar en guaraní, sino entender el guaraní en el que le profesaban justamente los reclamos los integrantes de la comunidad indígena. Pasó vergüenza, fue abucheada y llamó la atención, por sobre todo para saber cuál es el criterio que aplican a la hora de designar colaboradores, porque probablemente, yo le quiero dar el beneficio de la duda a esta señora, probablemente tenga mucha capacidad, debe tener unos cuantos masterados, pero podés tener la mejor de las intenciones y la mejor de las ideas, pero si no logras comunicar es muy difícil que eso pueda surtir efecto. Camilo Suárez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un encuentro más aquí en No, la caja no olvidé china. decir el nombre de la señora, Ana María Alguien, para que anoten allí. Vos sabés justamente. que yo le conocí a la presidenta del INDI ahora. Ajá. Ni siquiera sabía quién era la presidenta, no sabía si tenían presidente o presidenta del INDI. Y ahora me entero de esto. Pero vos sabés que con respecto a ese tema, déjame un poco ser abogado del diablo con relación a esta señora. No le conozco, no tengo idea y estoy casi seguro que al estilo que ya Mario Abdo nos está mostrando con sus más de casi 50 días de gobierno, es pago de favores. O sea, si hay algo que está caracterizando al gobierno de Mario Abdo Benítez es que está conformando todo su equipo de gobierno pagando favores. En su defensa dicen algunos que necesita construir gobernabilidad porque un poder muy consolidado como el de Cartes copó todo el Estado y necesita desmontar ese poder de Cartes, entonces solamente haciendo alianzas muy amplias y heterogéneas va a poder conseguir. Eso es lo que dicen sus defensores. Yo quisiera dudar de ese camino y me parece que es un pago de favores a secas, a seca. Entonces, esta señora probablemente haya llegado allí como pago de favores. Dicho todo eso, en realidad, aquellos que le critican a esta señora por no hablar guaraní, desconocen que en realidad en el Paraguay hay varios grupos lingüísticos de poblaciones indígenas que no hablan guaraní. Claro, pero por lo Entonces, menos es un salvavidas. Pero más o menos, en algunas partes... Porque algunos, si no entendés, porque yo creo que la señora puede no hablar guaraní, pero tiene que entender. Sí. Porque tenés dos posibilidades, o los hermanos indígenas te hablan en guaraní o en el dialecto de la parcialidad a la que pertenecen, pero no pueden, no te van a salir a hablar en francés, ¿verdad? Hay algunos indígenas que hablan mejor el castellano que el propio guaraní. Ojo, en
En el Chaco, por ejemplo, hay algunos pueblos indígenas que el guaraní ni siquiera es su segunda lengua. Aquellos que están muy vinculados a las comunidades menonitas conocen muy bien o el Plaidoch, el alemán que hablan ellos, o el castellano. Y el guaraní incluso les dificulta a algunos de ellos. Entonces, déjame ser abogado del diablo y decir lo siguiente. Me parece que alguna reacción un tanto histérica de algunos sectores con relación a que esta señora no habla guaraní esconde que en realidad nosotros como sociedad paraguaya no conocemos absolutamente nada de la realidad de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no solamente son guaraníes. Eso por un lado. Y por otro lado, es el famoso, ¿cómo decir?, brote nacionalista de que cuando juega la selección paraguaya la agarra guaraní y después nos cagamos nosotros en los indígenas. Simplemente para matizar la cuestión y no hacer tan blanco o negro. Te repito, yo estoy casi seguro que esta señora fue un pago de favores. Sí. Y lo que más me preocupa no es que no hable guaraní, sino que sea pago de favores. Yo busqué el currículum de la señora en Google, que uno encuentra casi todo, ¿verdad? Hasta, no sé, la medida del calzado de Camilo Saro uno puede encontrar en Google. Lo único que encontré fue fotos con la primera dama, en campaña. Eso es todo lo que hay. Pero, a ver, Camilo, vos sabés que probablemente tengas razón, ¿verdad? Que a muchos les sea más fácil hablar castellano. Yo ni siquiera quiero que la señora hable guaraní. Lo que le pido es que entienda. Porque teniéndola a Yolanda Parr todos los días, haciendo la mañana cada día y dándonos cátedra al guaraní, me parece que es casi que arte en Oxide no hacerlo. Sí. Digo en el sentido de entender el guaraní. Podemos hablar vos y yo, y vos me puedes hablar en guaraní, yo te puedo responder en castellano, pero tengo que entender tu guaraní para responderte en castellano. No, yo estoy casi seguro, te digo, simplemente el episodio a mí me parece más, ¿cómo decirte?, más importante criticarla a esta señora porque llega allí por ser amiga de la primera dama y porque esa concepción que tienen que los indígenas son como una especie de criaturas a los que hay que ayudarles. Y no se entiende que el problema de los pueblos indígenas tiene que ver con un modelo de desarrollo donde los grandes ganaderos, los grandes ojeros le desplazaron y le reventaron todas sus comunidades. Mira, hay cosas que hay que recordar. Bajo el gobierno de Alfredo Stroessner, que es reivindicado por Mario Abdo Benítez, porque hay algo que mucha gente se olvida. Cuando muere Stroessner en el Brasil, en la Junta de Gobierno se hace un minuto de silencio. ¿Quién pide ese minuto de silencio para honrar al general Stroessner? ¿Vos recordás? No, ¿Quién levanta la mano y emociona un minuto de silencio? Un miembro de la Junta de Gobierno en ese momento, el señor Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez fue el que pide un minuto de silencio para homenajear a Alfredo Stroessner. Y un solo miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado se retira de la sala, Aníbal Saucedo Rodas. Bajo el gobierno de Alfredo Stroessner, que Mario Abdo reivindica, se dio la cacería de los indígenas en la región oriental. Se hacían expediciones donde se cazaban a los indígenas, pero se cazaban como si fueran animales, para poder conquistar esas tierras para el cultivo. O sea, a mí me preocupa mucho más que la concepción de Mario Abdo Benítez de los pueblos indígenas sea la misma concepción estronista de que son seres minusválidos a los que hay que ayudarle y le ponen a esta señora que no entiende un pito de nada que quedarme en la anécdota. Ojo, coincido contigo, es un despropósito que la presidenta del INDI no hable o no entienda por lo menos guaraní, pero todavía es más grave esa concepción que tienen de ver los pueblos indígenas como simplemente un problema que hay que solucionar con ayuda. Claro, lo primero y lo que fue el motivo del comentario tiene que ver con un simbolismo, o sea, si no solamente hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo, ¿verdad? Entonces, por lo menos valía para hacer el comentario al respecto. Y te puedo interrumpir, Gustavo, sí, ya que decís una palabra clave, simbolismo. Vos sabés que muchas cosas de las que están sucediendo ahora aquí en Paraguay y en el Brasil se pueden entender más que por lo que son realmente, por lo que simbolizan. Sí. Por lo que simbolizan. Vos ponías allí la frase de la semana, Carlos Filisola, que apenas le alcanza su sueldo de 40 millones de guaraníes. Eso es simbolismo en realidad, porque el problema de la inequidad en la sociedad paraguaya no se va a solucionar. Claro, totalmente. Pero ahora bien. Pero es una muestra de voluntad. No solamente una muestra de voluntad. Es lo que a las masas se le está transmitiendo. A las masas le dice Carlos Filisola, ¿saben qué? Masas paraguayas que están cagándose todos los días porque no les alcanza para llegar a fin de mes. Me importa un carajo lo que les pasa a ustedes, porque a mí no me alcanzan 40 millones. Eso es lo que simboliza la actitud absolutamente desubicada de estos parlamentarios. Ahora, Payo Cubas, que es el que presenta esa propuesta buscando provocarle a la clase política paraguaya y produce un milagro. Sí. Produce un milagro. El milagro de que Fernando Armindo Lugo Méndez habló en la sesión de Senado. Sí, mira vos. Y habló para decir casi lo mismo que Filisola. Y habló para decir exactamente. Pero vamos a hablar del tema. No vaya a pensar que eso era solamente la frase de la semana. Vamos a hablar del tema.
¿Te gusta mi camisa, Camilo Suárez? Me encanta. Ah. Por suerte hoy nos vinimos Detalle. uniformados igualito, aunque parece eso. Casi, ¿verdad? casi. Hoy ya Sí. nos avisamos antes. Quiero pedirle a los compañeros de producción, a Mariel, Mónica y Nelson, que nos acompañan con tanto entusiasmo cada domingo. Estamos en vivo, 9:26 minutos prácticamente. Metrobús, la zona del Metrobús. Cuando que todavía queda la duda si el Metrobús se puede retrotraer, que a mí me parece imposible, o puede ocurrir que finalmente Arnoldo Vine encuentre la solución mágica. Esto era hoy la zona del Metrobús. Una palangana que por minutos se volvió casi mortal, ¿verdad? Mira, esto era el Metrobús, la zona del Metrobús, allí en el límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Podemos poner los 30 primeros segundos, los primeros del video, Sí. para que ustedes vean que esto que estábamos mirando en pantalla corresponde a esa zona. El Metrobús en su máxima expresión. Ruta Mariscal Estrella a 2 cuadras de calle Última. Mira dónde estamos. Ahí estamos. El Metrobús. El Metrobús. Acá está. Miren. El Metro Robo. Le habíamos dicho que los caños de desagüe, miren, miren. Miren cómo lleva. Ahí está, ese es el video que queríamos compartir. Y voy a Sí. contarle una infidencia. Sí. Acá pues yo escucho la charla de los muchachos en producción, ¿verdad? Sí, yo en también. prensa. No, yo escucho y Nelson sin eso. dice, yo ahí no veo un Metrobús, yo lo que veo es agua, ¿verdad? Y me parece que es cierto, ¿verdad? Lo del Metrobús es casi como la costanera de Asunción, que se gestó durante 50 años. Fue el parto más largo del mundo. Sí. Como 50 años tardamos para ver realmente la costanera. Antes era una zona destinada a la costanera. Y ocurre lo mismo con el Metrobús. Ahí usted, señora, usted, señor, no ve ningún Metrobús. No ve ningún solo... ninguna unidad del Metrobús. Lo que ve es una zona que se trazó para hacer un Metrobús que nadie sabe cómo se va a terminar, ¿verdad? La persona del video que estaban preguntando quién es, cómo se llama Esteban Estragó. Yo le reconozco porque le conozco al señor Esteban Estragó. Esta zona del Metrobús, ya decían los pobladores de la zona, que la forma en que se estaba construyendo, cuando se iban a ver lo que sería el desagüe pluvial, decían, esto va a colapsar, esto no se está haciendo bien, aquí hay problemas. Y desde Obras Públicas insistían que simplemente era la gente que no quería el progreso. Que mucho desde el gobierno anterior se le culpó a la gente, diciendo, la gente no quiere el progreso, los comerciantes son egoístas, los pobladores no quieren que su barrio cambie, etc. Esa es la situación, esa es la vida hoy, si se puede decir la vida hoy, de la gente que está allí. El tema de las inundaciones súbitas no solamente se da en la zona metro, porque mucha gente está diciendo, también cerca de mi casa se estaba inundando hoy, no es solamente allí, pero en la zona de Metrobús, además de haber dinamitado toda esa zona y dejar abandonada, también hicieron todo mal lo que deben ser los desagües, y hoy las inundaciones son gravísimas. Lo peor de todo es que decían del actual gobierno que van a continuar con el Metrobús, pero que estiman ellos que no antes de mediados del 2020 podría entrar en funcionamiento el Metrobús. Imagínese. O sea, 2 años más hay que esperar. Esa era una zona probablemente la más próspera a nivel de comercios. Y están prácticamente haciéndoles agonizar, ¿verdad? Y si todavía le avisan que vamos a llegar al 2020, yo lo que creo, Camilo, es que en Paraguay tenemos que dejar de arrancar nomás obras para quedarnos con la cometa y después, y no importar la factibilidad, ¿verdad? Y después hay que arreglar por el camino. Allí vienen las famosas adendas, allí vienen las correcciones. Ocurrió lo mismo con casi cada una de las obras importantes, ¿verdad? Sí, vos sabés que estuve el viernes y ayer estuve por la ciudad de Encarnación, me fui a una charla con un grupo de jóvenes que me habían invitado allá, y aproveché y recorrí Encarnación, porque uno recorre Encarnación y te da por un lado pena y vergüenza de ser de la capital y rabia, diciendo cómo es posible que en una parte del Paraguay se tenga una ciudad con tan buen trazado, tan buen diseño, tan bien organizada, y no sea posible replicarlo en otras partes del país. La historia de la costanera de Asunción, cuyo diseño e idea es muy anterior a la costanera de Encarnación,
no tiene más de 4 kilómetros hasta el día de hoy. Ahora que se habilitó la nueva Costanera Norte, que todavía no se inauguró totalmente, se va a extender más o menos unos 10 kilómetros. En toda la zona de Encarnación están superando los 25 kilómetros, bien organizada, con desagüe pluvial. Prácticamente no ves baches en la calle y decís, ¿es otro país? No, no es otro país. ¿Es otra raza? No, no, absolutamente nada. Simplemente las obras se acometieron pensando en una planificación por lo menos de mediano plazo. Acá cuando se hace lo del Metrobús, se hace sin consultarle a la gente, sin pensar en las consecuencias colaterales que tenían y sin pensar que eso no tiene que servir solamente, como vos decías, para ganar la licitación y quedarte con la comisión, sino que tiene que servirle a la gente. Totalmente. En estos días, la Senat volvió a hacer una serie de allanamientos. En este caso, una de las viviendas allanadas, residencia en verdad, porque si decimos vivienda puede quedar casi humilde frente a lo que encontraron. Una residencia que ustedes van a ver allí, los muchachos que terminaron detenidos, varios de ellos brasileños, sin cuentas pendientes con la justicia del vecino país, pero que por lo que la Senat presume estaban preparando un golpe para liberarlo a Marcos Piloto, que le dicen, que está recluido, así como Reinaldo Cucho Cabaña en la agrupación especializada. ¿Qué ocurrió? Que finalmente hoy la Fiscalía... Ahí está Cucho, mira vos, parece que nos mira a nosotros, ¿eh? A Nicky Jan le parece, mira vos, ese detalle no me había dado cuenta. A ver, la señorita que van a ver a continuación, abogada, ella de profesión se llama Giselle Gutiérrez, es abogada tanto de Marco Piloto como de Reinaldo Cucho Cabaña, y lo que hoy hace la Fiscalía a cargo de Hugo Volpe es imputarla y ordenar su prisión preventiva. ¿Cuál es el vínculo que hacen de que probablemente el golpe que se estaba preparando con un armamento, pero de la pesada, que no era para asaltar una despensa de barrio? Finalmente, hoy, domingo, la Fiscalía comienza a sospechar que el plan original era liberarlo, incluso también a Cucho Cabaña. ¿Sí? Sí. Esas son las presunciones que se tienen. Sí, señor. La verdad que al ver ese arsenal que se vio allí es para un batallón así, para atacar cualquier tipo de destacamento. No sé si la policía paraguaya va a tener tanto armamento y tan sofisticado como eso. Mira, la vinculación que hacen de la señorita como abogada es que ella es la que alquiló, o sea, la residencia está alquilada a su nombre. Entonces, la Fiscalía plantea que algún tipo de responsabilidad tiene que tener en todo ese armamento que fue incautado finalmente por la Senat. Y las ramificaciones que tiene el narcotráfico, que localmente nosotros conocemos quiénes son los exponentes, pero tienen ramificaciones internacionales y están vinculados. Y justamente ahora que hoy se hacen las elecciones en el Brasil, dos grupos muy grandes de narcotraficantes en el Brasil, el primer comando de Capital y el comando Vermelho, que se disputan también el control de zonas y que tienen sus ajustes de cuentas. Lo que había pasado con Rafat era un ajuste de cuentas entre estos dos grupos narcotraficantes y cómo se ramifican y tienen influencia no solamente en distribuidores locales, sino que toda esa ramificación con la propia política paraguaya. Porque detrás de todo esto, como decíamos cuando hicimos el programa sobre el tema de narcopolítica, y estaba aquí invitado Jorge Rolón Luna, no es solamente el sponsorear. Él hablaba de Chapo diputado, ¿te acuerdas? Cuando hablaba del ejemplo de México. Sí, hay una imbricación, decirlo, una interrelación entre la política, el Estado, estos grupos, que va mucho más allá de simplemente sponsorear a un candidato o otro candidato. Hablaste de la elección en Brasil, habrá segunda vuelta. Minutos antes de arrancar el programa, ahora casi las 9, Camilo estuvo actualizando. Sería un conteo rápido, como también tenemos nosotros, y vamos a tener allí los números en pantalla. Bolsonaro ganó, un triunfo de la ultraderecha, pero archiconservadora de Brasil, pero que no le alcanzó para ahorrarse la segunda vuelta. Ahí está. Jair Bolsonaro, 46,7%, y Fernando Haddad, del PT, el que terminó reemplazando la candidatura de Lula, que no pudo seguir adelante, 28,3%. Al final bajó un poco lo de Bolsonaro, porque cuando terminaron las elecciones, al momento del cierre de los locales de votación, se hablaba de un 49% y le faltaba apenas 1 en ese conteo para ahorrarse la segunda vuelta. Bueno, esto es de hace unos 20, 25 minutos atrás. Ahora hay un poquitito más de actualización. Al 97,59%, los guarismos casi son iguales, pero desciende un poquitito Bolsonaro, 46,46%. Fernando Haddad sube unas décimas, 28,69%. El tercer candidato, Ciro Gómez, 12,52%.
es un político que siempre estuvo aliado y apoyando los gobiernos del PT, tanto el de Claro. Lula como el de Dilma Rousseff. ¿Y tiene él cuánto? Si podemos volver a la gráfica, ¿con cuánto terminó finalmente? Con acá 12,52 y allí en la gráfica estaba 12 y poco. 12,52, lo 12, mismo. a ver, ¿y si sumamos? No habría variación No. y se estarían en torno al 40%. Sí. 41%. ¿Por qué te digo el recurso de la suma? Porque vos te acordás que ya elecciones décadas atrás en Argentina, donde Carlos Saúl Menem gana. ¿Cuál pues es el espíritu del balotaje? De por qué ir a una segunda vuelta, para que evidentemente pasen solamente los dos primeros posicionados y tengan que ellos articular los votos que van a quedar allí dispersos del tercero, cuarto y quinto que ya no compiten en segunda vuelta. Sí. ¿Qué es lo que se comprueba allí? La capacidad de articular fuerzas, ¿verdad? De construir mayorías. Y vos te acordás que el caso de Carlos Saúl Menem, que gana la primera vuelta y no se presenta a la segunda vuelta, porque a pesar de haber ganado Claro. en primera instancia, le era imposible aglutinar las fuerzas menores, la tercera, la cuarta y la quinta fuerza. Cuando Néstor Kirchner había ganado, había perdido en primera vuelta Sí. frente a Carlos Saúl Menem, Sí. pero queda como presidente porque Menem renuncia a dar la disputa en la segunda vuelta. Allí le envié a la gente de producción otro gráfico más para ver algunos guarismos que pueden terminar de explicar un poco el cuadro en el Brasil. Hubo, Gustavo, entre abstención, gente que no fue a votar, que estuvo en torno al 20%, más votos blancos y nulos, que suman casi el 10%. Mirá, o sea, vos. un 30% del electorado o no fue a votar o votó blanco y votó nulo. La única candidatura que mantiene un poco los niveles que tenía en campaña es la de Ciro Gómez, que queda con un poco más del 12%. El resto de las candidaturas casi desaparecen. Mira, allí por ejemplo vemos la candidatura de Marina Silva, que llegó a tener más del 20% de votos hace 4 años atrás, ahora quedó con el 1% de los Sí. votos. Desapareció prácticamente Marina Silva. Enrique Meireles, que es el candidato apoyado por el gobierno actual, el de Michel Temer, Mira, tiene el 1,20. 1,21% de los votos. El resto no existe. Mira lo que son los votos nulos y blancos. Votos nulos, poco más de 7 millones. Hay más votos nulos en Brasil que habitantes en Paraguay. Mira vos. Votos blancos son 3 millones y poco, y la abstención en torno al 20%. O sea, pareciera ser que los guarismos indican que en la segunda vuelta Jair Bolsonaro tiene ya prácticamente decidida la elección, porque subir 4 o 5 puntos no sería nada. Ahora bien, si uno ve cómo quedaron los otros candidatos, ve que hubo un masivo voto útil de candidatos de derecha Sí. para Jair Bolsonaro. O sea que Jair Bolsonaro está cerca Claro, de porque un nadie techo. baja del 20 al 1 como Marina Silva en 4 años, sino No, en que... el caso de Marina Silva, del 20 al 1 fue porque Fernando Haddad le chupó todos los votos. Claro, Marina por Silva una cuestión de hacer útil el voto. hacia la izquierda. Claro. En el caso de Marina Silva, hacia la izquierda y prácticamente desaparece. ¿De dónde va a sacar Bolsonaro los votos? Parece que faltan 4 o 5 puntos nada más. Pero todos los que estudian las elecciones, procesos electorales, dicen siempre que una segunda vuelta es casi una nueva elección. Vas a tener ese 30% del electorado brasilero que no fue a votar o votó blanco o votó nulo, sobre el cual van a disputarse ahora las campañas. Y también esos pequeños segmentos. El voto de Ciro Gómez probablemente se transfiera a la candidatura de Fernando Haddad, con lo cual estaría llegando en torno al 40%. Como una cuestión genérica, porque vos sabés que las alianzas no son sumas exactas, ¿verdad? Es que probablemente acá ni siquiera haya alianza, sino que simplemente sea el votante de este candidato le vota al otro por afinidades y simpatías. ¿Y vos crees que los votos, los nulos a veces forman parte de una cuestión de querer votar y hacer, salvo que alguien haga una inscripción allí de protesta? Pero los votos blancos, de acá al 23 de octubre, pues estamos hablando de prácticamente 15 días. Sí. ¿Cómo conquistar ese escepticismo, podemos decirlo de alguna manera, en tan poco tiempo? Vos sabés que decían los analistas brasileños que es la primera vez, son las primeras elecciones desde la retomada de la era democrática en el Brasil, donde había ganado Tancredo Neves, un presidente muy popular que bueno terminó falleciendo. Es la primera vez que los dos candidatos que pasan a segunda ronda tienen índices de rechazo tan altos. Cada uno de ellos tiene índices de rechazo que están por encima del 40%. O sea, gran tienen un parte de techo. la sociedad brasilera no quiere que ninguno de los dos sea presidente. Yo decía al principio que
en este momento prima más en América Latina, y no solamente en América Latina, lo que vimos con el fenómeno de Donald Trump, Marine Le Pen en Francia, que no ganó, en el caso de Italia, que ganó nuevamente la derecha, vemos que están ganando las propuestas anti más que las propuestas pro. Sí. O sea, a la gente no le interesa tanto a favor de qué y de quién estás, sino que en contra de qué y de quién estás. Porque el voto que tiene Es como votar menos es un peor. voto en contra. Es como votar menos peor. Yo no sé, y hasta ahora estoy dándole vuelta en mi cabeza. Por ejemplo, el caso de Paraguay o Cuba, que ojo, no estoy diciendo que se ubiquen en el mismo espectro ideológico. No estoy diciendo que Payo Cuba y Jair Bolsonaro estén en el mismo espectro ideológico. Vamos a ver si tenemos chance de hablar con Paraguay o Cuba y auscultar un poco más su composición política e ideológica. Pero, ¿por qué Paraguay o Cuba ganó tanta simpatía en los últimos días? ¿Qué fue lo que propuso? En realidad, Paraguay o Cuba ganó mucha simpatía no por lo que propuso, sino que porque mostró quiénes son los enemigos. O sea, la cintareada que le quería dar a Zacarías Eirum o el encare que le hizo a Baqueta generó sintonía con gran parte de las masas diciendo, estos son los hijos de putas culpables de mi situación y por eso yo les sigo a este. Jair Bolsonaro es misógino, homofóbico, racista, autoritario. Dice que él se arrepiente de solamente haber torturado. Dice, yo debería haber matado. Dice que hay que tomar el ejemplo de Pinochet. O sea, si uno escucha racionalmente el discurso de Bolsonaro, es exactamente lo mismo que planteaba Adolfo Hitler en la Alemania de la década de los 30. Pero ¿cómo es que concita tanto apoyo en el Brasil? Porque la frustración del pueblo brasilero hacia la política correcta de aquellos que te dicen paciencia y los números, la macroeconomía termina explotando. Lo que aquí en Paraguay no entiende mucha gente es que lo políticamente correcto no va a resolver, así como están las cosas, los problemas de la gente. Y de allí a un Jair Bolsonaro en Paraguay hay un paso muy pequeño. Hay varios que pueden emular ese modelo. Vamos a hacer una pausa, Camilo. Después de la pausa queremos volver, mejor dicho, para hablar un poquito de la propuesta en la última sesión del Senado del senador paraguayo Cubas. La idea de reducir a no más de 5 salarios mínimos el sueldo de los parlamentarios. Una cuestión que ya está rechazada, y ustedes saben, señor, que hasta dentro de un año no hay posibilidad de volver a tocarlo. Lo que sí va a hacer, por lo que entendemos, Paraguayo Cubas es, en otras sesiones, plantear una cuestión más general que fue la protesta de Cire Masi. Que si se va a tocar el suelo, se haga lo mismo con militares, policías, la gente de Itaipú, Yacyretá y los ministros del Poder Ejecutivo. Y vamos a volver con eso después de la pausa. Pausa, enseguida estamos de vuelta. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestra emisión de esta noche de la Caja China. Estamos en vivo por el 16 de la grilla de Tigo. Ustedes saben que este es el canal de 5 días. Y bueno, con lo que le prometíamos, volver a la pausa hablando de la propuesta del senador paraguayo Cuba, que fue una propuesta probablemente la más violenta de todas en los últimos tiempos, casi igualable a su intento de cintareada a unos cuantos. Propuso sobre tabla en una sesión del Senado reducir el salario de los parlamentarios a no más de 5 salarios mínimos. Y hablamos hace rato de que prácticamente referentes de todos los sectores políticos hicieron el análisis. Algunos plantearon que era prematuro, otros que no era la vía, que no era el camino, y otros que era absolutamente demagógico lo que planteaba Paraguayo Cuba. Y está en línea con nosotros una de las senadoras del partido Patria Querida, la senadora Nani Arrua. Georgia, pero la gente la conoce como Nani Arrua, así que puedes saludarla, Camilo. ¿Qué tal, senadora? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, Camilo y Gustavo. Senadora, bueno, esta semana se dieron varias controversias en el Senado, y una de ellas con el senador paraguayo Cuba, donde salías vos a responderle a paraguayo Cuba. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que le planteaste? No, en realidad mi respuesta a Payo fue ya un resumen de la cantidad de agresiones que él venía haciéndonos al partido y particularmente también a mí, ¿verdad? Refiriéndose incluso a que yo había denigrado la memoria de mi padre y ataques así personales totalmente injustificados, ¿verdad? Entonces fue, digamos, una explosión de todo lo que ya venía guardando, además de la ofensa que reiteradamente hace a las mujeres que trabajan no solamente en el Senado, sino en todas las instituciones públicas, haciendo siempre referencia a que ellas ascienden por las relaciones que tienen con los superiores o con los senadores o con los ministros o cosas por el estilo, ¿verdad? Permanentemente él está denigrando a la mujer. Entonces fue, digamos, un resumen de todo lo que yo le planteé. Senadora, pero puntualmente... A que él no busca resultados, él no busca resultados, él busca llamar la atención. Senadora, pero puntualmente sobre su idea de reducir el salario de ustedes, los parlamentarios, ¿qué opinión Yo te cuento que nosotros dijimos que íbamos a acompañar. Esa fue la primera posición que tuvimos como bancada. Inclusive podés preguntarle a otros colegas, ¿verdad? Y comenzamos a plantear, Desi me explicó, me mostró cosas respecto a la caja de jubilaciones, la caja va a quebrar, una serie de cosas. También Carlos Filisola, y nos dimos cuenta que en realidad era demasiado populista la ley, era absolutamente irrealizable, y él lo estaba presentando como una provocación a todos, no con la intención de obtener un resultado. Y si nosotros votábamos a favor, era prestarnos a ese juego e ir en contra de lo que siempre fuimos como partido, un partido serio que busca hacer planteamientos razonables y aplicables. O sea que dejarnos llevar por el hecho de yo no voy a salir en contra de algo que a la gente le va a gustar y voy a apoyar nomás, aunque sea una ley inaplicable, aunque sea una ley que en realidad está dentro de su articulado, señalando cosas que ya existen luego en la ley, porque esa era una de las cuestiones que él planteó muy bien, el tema de los regalos, el tema de los viajes, todo eso ya está en la ley y se cumple, o sea, eso se tiene en cuenta en la Cámara. Entonces era mantenernos coherentes y serios como normalmente tratamos de hacerlo, ¿verdad? Excepto que en algún momento podamos cometer algún error, o agarrar y dejarnos llevar y bueno, para que la gente no piense mal, hacer lo que él venía a plantear como un desafío a todos, como para buscando en realidad dejarle mal parado a la gente más que obtener el resultado. Senadora, entonces optamos por ser serios, ¿verdad? Senadora, vos decías que reaccionaste casi como una explosión por la serie de agresiones que Paraguayo Cuba estaba ya cometiendo de manera sistemática, tanto con el partido como con varias mujeres. Una de las declaraciones que hacía el senador Paraguayo Cuba se refería a Fidel Zavala, quien fue cabeza de lista del partido Patria Querida, y decía el único mérito de Fidel Zavala es haber sido secuestrado, pero no sirve, creo que, ni como asiento para caballo, una cosa así decía. Una cosa así, sí, así mismo, no sirve ni para pero de caballo. Eso. Es eso, permanentemente él busca confrontar, ofender, y nadie le dice nada. A todo el mundo le deja ofender, agredir. Él en ninguno de sus discursos prácticamente habla normalmente, siempre utiliza un lenguaje soez, siempre es grosero, hace alusiones
a relaciones sexuales, hace alusiones a sumisión de la mujer, hace alusiones a... Y permanentemente vos estás dentro del Senado. Yo no estoy en un estadio de fútbol, donde cuando yo me voy ya sé que puedo escuchar cualquier cosa. Claro. Nosotros estamos intentando trabajar en algo, y cuando hace uso de la palabra, él no habla los 5 minutos establecidos en el reglamento, aunque casi nadie cumple los 5 minutos, seamos sinceros, ¿verdad? Pero lo malo es que él no te habla del tema puntualmente. Recorre y habla de anécdotas y mezcla una cosa con otra, y vos tenés que bancártela, llegar callado y escuchando Senadora, pero... la sarta de disparate que dice, ¿verdad? Pero cuando vos planteás, inicialmente estábamos de acuerdo y teníamos la intención de acompañar, pero finalmente no lo hicimos porque era como prestarnos al juego. ¿No te parece que es por no hacerle el juego a Paraguayo Cuba oponerse a una cuestión que hasta como lo reconoce ustedes estaban de acuerdo? Porque podemos discutir la forma que se planteó. Para en mí, el fondo estamos de acuerdo, y te digo más, vamos a trabajar en una ley que pueda ser aplicable, porque justamente hablamos de eso en el partido. Acá hay que hacer reducción de los gastos fijos del Estado, pero para eso vos tenés que hacer un planteamiento que puedas aplicar en serio, y no es una cosa que puedas manejarlo sobre tabla. Acá te digo cómo vino la mano, y ustedes si se fijan en la grabación de la sesión van a ver. Primero el senador Baqueta planteó volver a revivir 2 comisiones que existen en el Senado para trabajar sobre la reforma del Estado. Estas son 2 comisiones que en este momento están desactivadas, porque algunos de los miembros de la comisión ya no son senadores hoy en día. Entonces él planteó sobre tablas que se reactiven estas comisiones y que se amplíe la cantidad de miembros de tal manera que puedan alcanzar a representantes de todas las bancadas. Eso fue lo que él planteó. Él no planteó una ley, él planteó una resolución que vuelva a activar estas 2 comisiones que existen para trabajar sobre la reforma del Estado, que es algo importante que se haga. Por eso la mayoría se decidió a acompañar eso, ¿verdad? O sea, no estábamos hablando de aprobar una ley propiamente dicha, sino de una resolución para activar 2 comisiones. Senadora, y te estoy escuchando atentamente, escucho los argumentos que estás dando, pero de todos modos me sigue haciendo mucho ruido la simpatía y el apoyo que generó en tantos sectores esa actitud de Paraguayo Cuba. ¿Por qué eso, senadora? ¿Por qué hay tanta gente que simpatiza y está de acuerdo con Paraguayo Cuba y sin embargo a ustedes les dicen ustedes son más de lo mismo? Porque él está haciendo un discurso, que de hecho es el discurso que la gente quiere escuchar, Camilo. Todos estamos hartos. Todos venimos del hartazgo, y por supuesto que los discursos que hacen, que él está expresando lo que mucha gente quiere expresar cuando le dice delincuente a Zacarias. Sí. Yo también creo que él es un delincuente, ¿verdad? Pero mi lucha viene desde el 2003 y lo voy planteando por donde tengo que plantearlo. Claro. Y, estuve ya también en encontronazos allí, pero no tengo esa agresividad. De hecho, no soy así. Y no voy a fingir algo que no soy. Yo soy una persona que te dice las cosas en la cara, que te dice las cosas de frente, pero que siempre busca ser objetiva. Claro, senadora, pero cuando vos decís, ¿verdad? cuando vos, senadora, decís que entendés que todo el mundo está harto de este tema y también te igualás a ese sentimiento que parece unánime a nivel popular y de que todos estamos hartos. Pero hay una gran diferencia. Ustedes tienen a mano una herramienta como la que ese día tenían, por ejemplo. Si la inaplicabilidad de la idea de Paraguayo Cuba tenía que ver con que, por ejemplo, una cuestión económica no se puede tratar sobre tabla, alguien podía haber secundado la moción planteando que sea girada a comisión y que se estudie de una manera más exhaustiva. Y no... Eso se planteó inicialmente, y él solicitó que se trate sobre tablas, porque en el reglamento ningún proyecto de ley que no haya pasado por la Comisión de Hacienda puede ser tratado, ¿verdad? Sí, que sea índole económica. Se planteó que se constituya en comisión el pleno, ¿verdad? Y que allí entonces se realice la discusión. Nosotros tuvimos hasta las 3:30 sin iniciar la sesión propiamente dicha con todas estas discusiones, ¿verdad? Que es otra cosa que a menudo nos hacen, ¿verdad? Nosotros la sesión arrancamos siempre a la 1 de la tarde más o menos, cuando en realidad empezamos a sesionar a las 9:30. O sea, nos vamos en asuntos centrados y en homenajes y en peticiones hasta después del mediodía, y después recién sesionamos con el orden del día. Y las leyes más importantes que se van a tratar en ese momento ya se van tratando a toda bala y de repente nos quedamos sin quórum, ¿verdad? Senadora, y ante esta situación,
¿Qué piensan hacer ustedes? Digo porque vos sos del Alto Paraná, tienen ustedes mucho más proximidad y mucho más relaciones con el Brasil, y en el Brasil ahora ganó, aunque van a ir a segunda ronda, Jair Bolsonaro. Una persona que le dicen que es racista, xenófobo, etcétera, pero expresa también ese malestar social. ¿Qué van a hacer ustedes aquí para poder evitar que ese malestar social se traduzca en este tipo de salidas políticas? Yo te digo que respecto a este tema del salario, por ejemplo, lo que nosotros nos habíamos planteado, y seriamente, ¿verdad? Es ver que la dieta sea de acuerdo a la presencia y al trabajo y la producción de los parlamentarios. Y eso se repite a concejales departamentales y distritales. O sea que vos trabajás y vos ganás. Vos te vas solamente a levantar la mano, no tenés por qué ganar lo mismo. Entonces sí hay una realidad de que te pagan por tu trabajo y que los gastos cada uno, nosotros de hecho renunciamos al seguro médico y todo eso, ¿verdad? Y que los viajes que uno se costee. O sea, hacer algo que sea real, pero también tengamos en cuenta que si vos querés parlamentarios de calidad, que te puedan realmente hacer trabajos, que puedan sacar al país de la situación en la que está, tampoco podés pretender que vengan personas preparadas a trabajar, y como decía Carlos Filisola, yo le mantengo a mi hijo con mi salario, yo qué voy a hacer, yo no, automáticamente renuncio y me voy, y solamente va a poder ser parlamentario aquel que tiene de dónde sacar su dinero y que a lo mejor se dedica a otra cosa. Claro, pero... Entonces nosotros tenemos que ser razonables también en las cosas que planteamos, ¿verdad? Te digo que a mí, es más, hasta ahora, cada tanto digo, hubiéramos votado a favor, y después digo, no, está bien, nos mantuvimos. O sea, hasta ahora estoy dividida, yo personalmente te hablo, de lo que porque veo la reacción de la gente, y es muy difícil explicarle a la gente esto que les estoy explicando a ustedes, porque no todos te pueden entender hasta que, cuando uno tiene que ser serio en determinadas cuestiones para que la ley que salga sea aplicable. Y eso es difícil que la gente te pueda entender, porque la gente quiere resultados, la gente quiere castigo. La gente Totalmente. quiere a todos los que le decepcionan, quiere verle castigado y humillado, ¿verdad? Senadora, yo más bien inclusive creo que, dándote un poquito la razón, yo creo que inclusive Paraguayo Cuba desaprovechó la posibilidad de socializar la idea, de generar empatía y hacerlo con más fuerza. Pero a ver, hay una cuestión que a mí, hay una cuestión que a mí francamente me duele mucho, ¿verdad? Yo creo que si Carlos Filisola plantea que no le alcanza el salario, yo le invito a Filisola a que se vaya a vender pancho, que cambie de profesión, ¿verdad? Cambie de oficio, porque lo que hay es un sentimiento generalizado de que los parlamentarios ganan demasiado para lo poco que ofrecen. Y Filisola está en esa generalidad. Entonces, lo que la gente quiere es que ustedes ganen menos. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, me parece que se desaprovechó una oportunidad para instalar el debate. Yo creo que Paraguayo Cuba se equivoca en hacerlo de manera acelerada, pero él tiene su propio partido. Ahora, yo creo que ustedes, por no querer hacerle el juego, como vos le llamaste, terminan haciéndole el juego porque queda él como un llanero solitario al que todos le aplauden y terminan todos ustedes en el paredón de los acusados por haberse opuesto a lo que todo el mundo quiere, que ganen menos. Es una reflexión con la que estoy de acuerdo, ahora. Por eso te digo que hasta ahora estoy dividida. Por momentos digo, no, nos mantuvimos en lo que nosotros como partido decimos, ser siempre coherente, aunque no sea popular tu postura, ¿verdad? Pero por otra parte digo, bueno, pero la gente quiere ver señales y nosotros nos equivocamos a no darle una señal, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a hacer es hacer este proyecto que te digo y presentarlo y presentar algo que podamos discutir y que podamos tener los votos para que se pueda convertir en ley. Te cito como ejemplo lo del desbloqueo de la lista sábana, la utilización de la urna electrónica. Imagínate el Brasil ahora, con creo que son 170 millones, no sé cuántos electores tiene, ya tienen el resultado a esta hora. Sí. Imagínate si tuviéramos nosotros la utilización de la urna electrónica, pero no esta del Brasil que no emite ticket, sino la que utilizan en Venezuela, que te emite un ticket y que te permite hacer el depósito de la papeleta física, digamos, y que te permite hacer el escrutinio para que cumplamos con lo que dice la Constitución Nacional del escrutinio público. Senadora, entonces, una última pregunta. Te quiero explicar nomás respecto a cómo nosotros planteamos
cuando querés que te salga una ley. Nosotros estamos haciendo la reforma al sistema electoral porque lo que queremos es que para las municipales tengamos elecciones más democráticas y transparentes, de las que todos resultemos satisfechos. Entonces estamos trabajando con todos los partidos en una comisión especial para reformar el sistema electoral, porque ya estamos construyendo el consenso para poder tener la reforma realmente. O sea, no venimos a hacer un planteamiento sobre tablas y atropellarle y agredirle a todo el mundo, porque ahí no van a tener resultados. Senadora, una última pregunta. Entre algunas acusaciones que lanzaba el senador paraguayo Cubas, se refería al uso de los llamados pasaportes diplomáticos. Él decía que en tu caso vos habías solicitado pasaporte diplomático para vos y para toda tu familia, incluyendo tus hijos y todo eso. ¿Eso es así? Te explico cómo vino el tema de los pasaportes. Yo ni siquiera tenía conocimiento de lo que usaba. Cuando entramos, a nosotros no recuerdo el nombre, hay un departamento dentro del Senado que se encarga de la parte de relaciones exteriores y de protocolo y todo esto. Ellos nos comunicaron que nosotros teníamos derecho a pedir el pasaporte diplomático para los viajes que tengamos que hacer. Yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. Si bien hasta ahora no realicé un viaje desde que entré, ¿verdad? Que eso se podía extender a los cónyuges e hijos menores, por si circunstancialmente puedan ser necesario utilizar esto. Es algo que está desde la Convención de Viena en el año 1961. O sea, esto siempre existieron. Todos los representantes, todos los que ejercen cargo de representación dentro de los tres poderes del Estado, tienen derecho a la utilización del pasaporte diplomático. Y se extiende esto a los cónyuges y los hijos menores. Yo solicité, presenté mi cédula de identidad, el de mi esposo y el de mi único hijo menor, porque tengo 4 hijos, los otros son mayores. Hice algo que para mí me dijeron, eso vos tenés que hacer, yo hice. O sea, en ningún momento se paga por el pasaporte, aclaro, no es algo gratuito. O sea, no estoy violando la ley, no estoy haciendo algo fuera de lugar. Esto se le dio un matiz de estar utilizando indebidamente algo y no es así, ¿verdad? Ahora, no puede ser para los hijos mayores, que fue el caso de Zacarías Irún. Gracias por tu tiempo, senadora. Al que le denunciaron era mayor de edad, ¿verdad? Te agradecemos por la charla, senadora. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por este espacio. Hasta luego. La senadora Giorgia Nani Arrua. Lo del pasaporte diplomático a mí me parece aún más grotesco. ¿Sabes por qué? Porque todavía si el beneficio de portarlo fuera una cuestión así de formar parte de una élite, yo hasta entendería. Pero solamente para ahorrarte formar la fila en un aeropuerto y decir yo soy de primera clase en mi país, me parece hasta... Mira, vos sabés que decía la senadora Arrua, la Convención de Viena garantiza que los parlamentarios y algunas autoridades tengan un tratamiento especial en fronteras. Eso es cierto, es correcto. Mira, un parlamentario no puede estar sujeto a que otro Estado le paralice, le aprecie alguna cuestión así. Está todo bien. El problema es el siguiente, el parlamentario y el marido o la esposa, ¿por qué? Y los hijos, ¿por qué? Mayores de edad o menores de edad, ¿por qué? Entonces, lo que me parece, y le escuché atentamente a la senadora Arrua, es, yo le pregunto, lo que está pasando allí al lado, donde ella vive en Alto Paraná, el Brasil, Jair Bolsonaro, que es una persona que no tiene argumentos para nada, lo único que destila es odio y resentimiento, pero evidentemente en la sociedad brasilera hay tanto odio, resentimiento y frustración que le votan al que está en contra de los privilegiados. Totalmente. Entonces, Paraguayo Cubas va a seguir teniendo mucha simpatía porque los argumentos que dan son argumentos políticamente correctos y la gente nos está escuchando y dice, no entiendo, es un disparate lo que están diciendo. O sea, no importa tanto el argumento en sí, sino que lo que la gente está sintiendo. Entonces, me preocupa mucho. Y en ese sentido, Mariel, no sé si es que podemos poner las fotografías que pasé recién al grupo. ¿Vos sabés, Gustavo, que el presidente Mario Abdo Benítez está de viaje oficial ahora en Taiwán? Sí. ¿Verdad? Espera, déjame adivinar tu pensamiento. ¿Vos preguntaste qué hacen las esposas ahí? No pregunté todavía. O sea, ¿quién pagó el viaje? Yo quiero saber quién pagó. ¿La esposa de Alejandro Peralta Bierzi? Tenemos otra foto, la otra foto, la que tiene los símbolos. símbolos. La de Peta y la de Castiglioni. Claro, dice. Mira las esposas. Primero es Alejandro Peralta Bierzi, ministro de la SICOM, con su esposa. Al lado, Eduardo Peta, ministro de Educación, con su esposa. Al lado, Luis Castiglioni, con su esposa.
Bueno, María Benítez está No, con la la llamada primera primera dama dama, se- digámosle se que justi- hasta se es un cargo justifica. oficial. Ah. Pero yo lo que quiero saber es lo siguiente. Primero, ¿qué tienen que hacer las esposas de estos ministros acompañándoles en el viaje? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién paga No, para mí que los esa es la viajes pregunta. de estas señoras a este viaje? Porque la primera pregunta puede ser que como vos y yo no tengan permiso a irse muy lejos solos. No, pero puede ser la Gustavo, primera espera, pregunta. no, no, Ahora, pero espera. la segunda, la importante, ¿quién paga? No, Porque- no, pero igualmente, mira, si vos vas a viajar en misión oficial como representante de un Estado, no pueden estar en las reuniones que vos vas a tener con los representantes del otro Pero yo no Estado. creo que la señora Castiglione haya entrado a la reunión con No sé, Champion. no me consta. Mira, con Champion no va a entrar a una reunión. No me consta. Puede no ser sé. puede ser un, No sé. un no sé. simple acompañamiento, puede ser. Es que no sé, no me consta. Lo que a mí me consta es esta fotografía donde yo veo que el presidente de la República y sus más altos ministros están todos acompañados a sus esposas. Pareciera ser un viaje de aniversario. Sí. ¿Quién paga por qué y acceso a qué tipo de informaciones privilegiadas tienen estas personas? A mí me preocupa quién paga el pasaje. Entonces la porque- gente ve esto y dice lo siguiente, espera un poco, salimos de un Cartes, bandido delincuente que reventó la institucionalidad, y nos vamos a un gobierno de los chongos y las chongas. Porque eso es lo que, discúlpame el francés a esta hora de la noche, Gustavo, pero alguien me tiene que explicar desde el gobierno de Marito de la gente qué hacen allí las esposas. O cuando me dicen que es el gobierno de la gente, estamos hablando de la gente que es amiga de las esposas. Y sí. Entonces, la gente ve esto y dice, esto no me representa. Y aparece un payo Cuba con un cinto y dice, esto sí me representa. Vamos a hacer una pausa con el francés de Camilo Suárez. Acá preguntan en producción si el canal te envía a vos a una misión en el exterior, te podés ir sin Ingrid. Vamos a responder a la vuelta de la pausa. Pausa, enseguida estamos de vuelta. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
Estamos de vuelta en el último bloque de nuestra emisión de esta noche de la caja china. Casi nos vamos, Camilo. Sí, ya, prácticamente. Como dice Mina, el tiempo se nos reba. Se nos reba. Una noche es más. ¿Quién decía eso? Ese sea don Humberto Rubí. Sí, cuando tenía su programa de televisión. En a la HR. noche. Sí, HR. exactamente. Hablando del programa de televisión, esta semana voy a estar por acá de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. Desde mañana hasta el viernes voy a estar reemplazando a los compañeros que hacen el noticiero de la noche, a mi cuate y correligionario David Chamorro, que le va a reemplazar a su vez también a Juan Pablo Fernández. De 19 a 20 horas le voy a acompañar a todos en el noticiero. Si usted quiere venir, podemos venir a contar noticias de Colombia. ¿Puedo venir como invitado tuyo un día de eso? Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Me parece que parte del contrato era decidir los invitados, así que usted puede venir. Bueno, así que esta semana vamos a volver a vernos en pantalla antes del próximo ¿Y de qué vamos a domingo. hablar? De la dolarización de la economía que quiere hacer Jael, y de que podemos hablar algo así, podemos hablar. Algo así, vamos así. O el famoso tema que nunca va a pasar de moda, el sexo de los ángeles. Sí. Discutir sí. cuál es el sexo de los ángeles. Sí, sí. ¿Hay un ángel y una ángel o no? ¿Cómo se define? Déjate de joder, por eso esto ni es pasión por los negocios. A la pucha. Sí. Pero puede ser un gran negocio. Apueste usted, ¿este ángel es masculino o femenino? O las dos cosas. Entonces, ¿pero qué importa si hasta los humanos somos indistintos en el sexo? ¿Qué importa? Por Somos, eso. dije, por una cuestión solidaria nomás, no me incluyo en ese equipo, ¿verdad? Tenemos la tapa del diario de 5 Sí, días señor, de mañana. sí, señor, ahí está en A ver si la pantalla. gente de prensa nos acompaña un poco en el programa. Sí. Y podemos compartir la tapa. 5 días tan vanguardista que te cuentan la noche antes cuál va a ser la tapa. Sí, exactamente. No tiene que esperar hasta las 6 de la mañana como otros diarios. Economía, dice, sortea las incertidumbres y los cisnes negros. Esa es la nota principal de tapa. Allá arriba dice, cobertura especial, Mario Abdo ratifica posición histórica en China-Taiwán. Creo que esta ida del presidente Mario Abdo Benítez con las esposas, la de Peta, la de Alejandro Peralta Bierzi, la de... ¿De quién me faltó? Castiglioni. En Sí. Champion, con Champion. Es un espaldarazo a lo de China-Taiwán porque, bueno, estaba rondando allí la posibilidad de abrirse un poco a China continental, ¿verdad? Así que esto es un espaldarazo Bueno, finalmente. vos sabés que se nos va el tiempo, se nos va el programa, pero ¿qué tema más interesante es hablar con respecto al tema de política internacional? Sí. La histórica relación del Paraguay con la isla de Taiwán. Vos sabés que estamos quedando como uno de los últimos países en el globo Sí. en reconocer relaciones diplomáticas con Uno de dos. Taiwán, Taipei, Sí. y no con la China, que es la China que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la segunda economía más grande del planeta, una Somos potencia ya emergente. solamente uno de dos. ¿Hay solamente otro país? No, hay un par más, algunas islas claro, que pero- giran en torno a África. Que se manejan con cosas así. sultanes, eso me dio cuenta. Sí, bueno, pero algo así. Ahora, ¿hasta cuándo Paraguay va a seguir teniendo relaciones diplomáticas con una isla, con Taiwán, desconociendo a la segunda potencia más grande del planeta? ¿Y sabes por qué Paraguay mantiene las relaciones con Taiwán? Sí. ¿Por qué? O sea que el otro día se vio en aprieto y nos regalaron una universidad tecnológica Paraguay-Taiwán. Pero hasta eso, hasta antes de eso, nos dieron moneda para que el hijo de Galaverna inaugure el Congreso. Vaya a tirar la cintita con papá Calé. Y nos dan monedas para que viaje Ubelaje, para que viaje en otro. Hasta ahí. Nosotros queremos beneficio. Una sola para que la gente sepa. La gente que ve este canal entiende de negocio. Una sola inversión de una empresa china continental en Paraguay puede duplicar el Producto Interno Bruto de Paraguay. Pero mientras los diferentes gobernantes que tenemos, desde varios gobiernos atrás, no solamente este, sigan privilegiando la relación con Taiwán a partir de la billetera, lo siento mucho, señor, señora, las cosas seguirán igual. Antes de irnos, yo le quiero pedir, por favor, antes que nos echen, volver a poner la tapa de 5 días, porque más que lo de China-Taiwán me preocupa un tema que también está en la tapa y van a ver. Allí está, al lado del San Roque, del siempre bien ponderado San Roque y extrañado durante 25, 26 días al mes, está el 15% de los jóvenes forma parte de esa población ni estudia ni trabaja. Que es un tema que tenemos que hablar una vez. Hablando de jóvenes, vamos a ver si la próxima semana podemos hablar del tema del servicio militar obligatorio, que no es tan obligatorio. Vamos a ver qué nos depara la semana. Mientras tanto, señor, señora, siga usted pensando, tratando de adivinar el sexo de los ángeles. Totalmente. Y que siga la pasión por los negocios aquí en 5 días. Que pasen bien. Chao.